Bienvenido a nuestro estudio de la parasha de esta semana titulada Bamidbar en el desierto, que se encuentra en Números capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Y vamos a comenzar con la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción de esta noche va a Midbar en el desierto. Y con esta porción damos comienzo al libro de Números o Bamidbar, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Y esta porción no tiene mandamientos. Y casi siempre es la porción que precede la festividad de Shavuot, que si el Señor lo permite estaremos celebrando el domingo 1 de junio. A la puesta del sol comienzan los 50 días, conforme a como dice la palabra. Y voy a estar leyendo la porción y luego al final presentaré un PowerPoint y lo miraremos rapiditamente, recordándoles que siempre cuando tengo alguna presentación visual lo pongo en Telegram y en Facebook para acceso de todos ustedes. Así que Parashat Bamidbar. Capítulo 1, verso 1 dice: Habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el desierto Bamidbar. Y hay que aclarar que desierto no es como nosotros pensamos, no es un desierto como decir el Sahara. Lamentablemente en el español no hay una palabra equivalente a wilderness. Wilderness en inglés, que aquí traducen como desierto, es un lugar que es inhabitable en el sentido de que no ha sido cultivado, no hay habitantes, no hay casas, no hay ciudades. Es un lugar que puede tener montañas, puede tener montes, puede tener riachuelos, puede tener árboles, pero no en abundancia lo suficiente como para que personas puedan vivir ahí. Por lo tanto, por eso cuando leemos de este tiempo que ellos están en el desierto, hay agua, hay rocas, hay la montaña del Sinaí, hay otros montes, hay pueblos o poblaciones cercanas, pero no están en el mismo lugar. Así que tenemos que entender la geografía para que podamos entender las cosas que vamos a leer durante todo el libro de Números o Bamidbar. Así que en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el día primero del segundo mes, que viene siendo el mes Iyar, conforme al calendario hebreo, comenzando el primer mes Nisan o Aviv, y luego Iyar, y el tercer mes es Sivan, que es el cual nos encontramos actualmente. Tienda reunión en el día primero, el segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: hagan el censo o levanten la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, según sus casas paternas, por el número de sus nombres, todo varón por sus cabezas. De la edad de 20 años para arriba. ¿Y por qué de 20 años para arriba? Porque en el judaísmo se entiende que una persona comienza a ser adulto a la edad de 20 años. Por lo tanto, de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel. Por lo tanto, este censo es para ver con cuántos hombres tienen disponible para el ejército, como decir el IDF de hoy día, para el ejército, porque recuerden que de aquí van camino a la tierra prometida, a volver a retomarla, y tienen que eliminar varias naciones y para eso va a haber guerra. Entonces tienen que estar preparados y saber con cuántos varones cuentan para la milicia. Los contarán según sus legiones, tú y Aarón. Con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna, él será.
sea, tienen un líder para asegurarse de lo que se están contando, son conforme y pertenecen a esa tribu, pertenecen a esas casas paternas y tienen la edad correcta. Verso 5. Estos son los nombres de los hombres que se pararán con ustedes. Por Rubén. Recuerden que Rubén es el primogénito de Jacob. Elitzur, hijo de Shedeur. Por Shimón, Shelumiel, hijo de Tsurishadai. Por Yehudá, Nachzón, hijo de Aminadab. Por Isachar, Netanel, hijo de Tsuar. Por Zebulón, Eliab, hijo de Gelón. Por los hijos de Joseph, por Efraín, Elishama, hijo de Amihud. Por Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. O sea que a la tribu de José la están dividiendo en dos, una tribu de Efraín y una de Menashe o Manasés. Verso 11. Por Benjamín, Abidán, hijo de Gidoni. Por Dan, Ahieser, hijo de Amishadai. Por Asher, Pagiel, hijo de Ochran. Por Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por Naftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos son los nombrados de entre la congregación príncipes de las tribus de sus padres, jefes de millares de Israel, ellos son. Tomó Moshe y Aarón a estos hombres, los cuales fueron designados por sus nombres, y a toda la congregación reunieron el primero del mes segundo. Fijaron la genealogía de las familias según sus casas paternas, por el número de los nombres de la edad de 20 años para arriba, por sus cabezas. Tal como lo había ordenado el Eterno Moshe, los censó en el desierto de Sinaí. Entonces aquí comienzan los números. Fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, por el número de los nombres por sus cabezas, todo varón de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale ejército. Los contados de la tribu de Rubén, 46,500. Y luego vienen los de Shimón y vuelve y repite la misma fórmula. Y en el verso 23 dice, los contados de la tribu de Shimón, 59,300. De los hijos de Gad, la misma fórmula. De la tribu de Gad, 45,650. De los hijos de Yehudá, en el verso 27, 74,600. De los hijos de Isahar, en el verso 29, 54,400. De los hijos de Zebulón, en el verso 31, 57,400. De los hijos de Joseph, de los hijos de Efraín, contados 40,500. De los hijos de Menashe, verso 35, 32,200. De los hijos de Benjamín, verso 37, los contados de la tribu de Benjamín, 35,400. De los hijos de Dan, verso 39, 62,700. De los hijos de Asher, verso 41, 41,500. De los hijos de Naftalí, verso 43, 53,400. Verso 44. Estos fueron los contados que los había contado Moshe, Aarón y los príncipes de Israel, que eran 12. Cada uno según su casa paterna eran, porque recuerden que es en base a la línea paterna, no materna, sino paterna. Verso 45. Fueron todos los contados de los hijos de Israel según su casa paterna, de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel. Entonces fueron todos los contados 603,550. Pero los leviim, o sea, los levitas, según la tribu de su padre, no fueron contados entre ellos. ¿Por qué? Porque los levitas no participan del ejército, no van al ejército, sus funciones son diferentes. Si ustedes han leído algunos comentarios al respecto, siempre hay especulaciones y dudas y perspectivas diferentes con respecto a los números. Unos dicen que cuando se tradujo, recuerden que en el hebreo no hay vocales, que la palabra Elef se puede interpretar como 1,000,
pero también la misma letra puede decir aluf, que significa jefe o clanes. O sea que quizá en vez de 603,000 y pico, son 603 clanes o jefes, grupos de jefes, clanes, y los 1550. O sea que entonces hay variación en términos de cómo interpretar estos números, porque algunos académicos dicen que es demasiada gente, que realmente para el tiempo en que ellos estaban en Egipto, aún toda la nación de Egipto no tenía tanta gente, no tenía millones de personas. Dicen algunos comentarios, otros dicen que no, que sí esto era posible porque era un milagro, como Hashem le había dicho a Abraham, que serían una multitud de personas y que los bendijo mientras ellos estuvieron en Egipto, los permitió que se multiplicaran y crecieran y por eso Faraón tenía temor de ellos. O sea, que hay ambas perspectivas, que unos dicen que la interpretación de esos números es demasiado y otros que dicen que no, que está correcto y así que, pero nos vamos con lo que dice la palabra. Verso 48 en adelante dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, pero a la tribu de los Leviim no contarás ni los censarás dentro de los hijos de Israel, sino tú asignarás a los Leviim sobre el tabernáculo de testimonio, sobre todos sus utensilios y sobre todo lo que es de él. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios y ellos los servirán. Y alrededor del tabernáculo acamparán. O sea que la función de los levitas es muy específica y es para servir a Hashem, para servir en el Mishkan y luego sabemos que es para servir en el templo. Tienen sus funciones particulares, específicas y únicas para los levitas. Verso 51. Cuando partiera el tabernáculo, lo desarmarán los leviín y cuando acampare el tabernáculo, lo armarán los leviín. Pero el extraño que se acercare morirá. Y aquí cuando dice extraño, a lo que se refiere a una persona no autorizada. O sea, una persona que no sea levita, una persona que no sea sacerdote, no está autorizada a trabajar o manejar nada que tuviera que ver con el tabernáculo. Solamente los levitas y los coanín son los que pueden armar el tabernáculo y desmontarlo cuando la nube se movía. Recuerden que ellos se movían en base al movimiento de la nube. Si la nube se paraba, ellos se detenían. Si la nube caminaba o se movía, ellos entonces seguían la nube. Y recuerden que estas prohibiciones o estas restricciones son legales, son protocolos y legalidades establecidas por Hashem mismo. Por lo tanto, una persona no autorizada legalmente no puede ejercer la función de los levitas ni la función de los coanim o los sacerdotes, a tal punto que ni siquiera los levitas mismos podían ejercer las funciones de los Kohanim, ni los Kohanim las funciones de los levitas. Eso incurriría en usurpación, en Maal, en ser infiel a las directrices o las leyes o las reglas que Hashem ha establecido. Verso 52, acamparán los hijos de Israel, cada uno según su campamento y cada uno según su bandera, según sus legiones. O sea que había forma de distinguir a cada tribu, a las familias, porque tenían banderas, tenían una forma en particular de mostrarse. Recuerden que de igual manera el sumo sacerdote en su pectoral tiene unas piedras con unos colores específicos designados a cada tribu. Y muchos dicen que las banderas tenían los colores que estaban en el pectoral y cada bandera tenía un símbolo específico representativo de esa tribu. Verso 53, perdón. Los levíim acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Por eso tendrán a cargo los levíim el cuidado o el guardar el tabernáculo del testimonio. O sea que el tabernáculo va a estar en el centro del campamento. Alrededor del tabernáculo van a estar todos los levitas y alrededor entonces van a estar distribuidas las tribus de acuerdo a cómo vamos a leer
más adelantito, de que un grupo va a estar al este, unos al sur, uno al oeste y al otro lado un grupo al norte. Entonces, eso era un lugar específico que Hashem ha provisto para todas las tribus, pero los levitas tienen que estar alrededor de el tabernáculo para asegurarse que nadie que no fuera levita pudiera traspasar y entrar al tabernáculo y van a funcionar como guardas. Y dice, hicieron los hijos de Israel como había ordenado el Eterno a Moshe, así hicieron. Capítulo 2. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, cada uno según su bandera, con las insignias de sus casas paternas, acamparán los hijos de Israel. De enfrente, alrededor de la tienda de reunión, acamparán. Los que acamparán al este hacia oriente serán de la bandera del campamento de Yehudá por sus legiones. Y el príncipe de los hijos de Yehudá, Nachshon, hijo de Aminadab. O sea que al este, al frente de la entrada del tabernáculo, va a estar la tribu de Judá. Verso 4, su legión con sus contados 74.600 acamparán junto a él los de la tribu de Isahar, o sea que son tres tribus en cuatro puntos alrededor del tabernáculo. Entonces con Yehudá va a estar la tribu de Isahar y es príncipe de los hijos de Isahar, Natanel, hijo de Tsuar. Número 6, su legión con sus contados 54.400 y los hijos de la tribu de Zebulón. Y el príncipe de los hijos de Zebulón, Eliab, hijo de Helón. Su legión con sus contados 57.400. Todos los contados del campamento de Yehudá 186.400 por sus legiones partirán primero. Además de que Yehudá, conjuntamente con Isahar y con Zebulón, van a estar ubicados esas tribus al este, o sea, al frente a la entrada del tabernáculo. Pero primero recuerden que está como barrera los levitas entre las tribus de Yehudá, Isahar y Zebulón, levitas, y luego en el centro el tabernáculo. Entonces ellos son los primeros que van a marchar cuando tienen que moverse. Verso 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus legiones y el príncipe de los hijos de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur. Su legión con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Shimón. Y el príncipe de los hijos de Shimón, Shelumiel, hijo de Churichadai. Su legión con sus contados 59.300. Y los de la tribu de Gad, y el príncipe de los hijos de Gad, el Yasaf, hijo de Reuel. Su legión con sus contados 45.650. Todos los contados del campamento de Rubén 151.450 por sus legiones. Segundos partirán. O sea que primero Yehudá con Isahar y Zebulón marchan, luego le sigue el campamento de Rubén, que incluye a Shimón o Simón y a Gad, que están al sur. Es el segundo grupo que va a salir. Y luego el verso 17 dice, entonces partirá la tienda de reunión, el campamento de los Leviim en medio de los campamentos. Tal como acamparen, así partirán, cada uno en su lugar según sus banderas. Así que entonces, después que sale campamento de Judá, el campamento de Rubén, entonces se mueven los levitas con todas las cosas del tabernáculo, porque ellos siempre van a quedar en el medio, los levitas y el tabernáculo van a quedar en el medio de cómo salen las tribus, porque las tribus van a estar alrededor en forma de campamento, según acampaban, así mismo se van a mover, porque para protección, siempre el rey soberano era protegido. Si ustedes buscan en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, también hacían así con las demás naciones con sus reyes. Los reyes siempre iban en el medio, protegidos por sus soldados, por su milicia. De igual manera, hacia aquí el Padre con respecto a el tabernáculo. Dice,
La bandera del campamento de Efraín por sus legiones estará al oeste, y el príncipe de los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amihud. Su legión con sus contados 40.500. Junto a él estaba la tribu de Menashe, y el príncipe de los hijos de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Su legión con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoni. Su legión con sus contados 35.400. Todos los contados del campamento de Efraín, que incluye a Menashe y a Benjamín, 108.100, pues sus legiones terceros partirán. Así que tenemos el campamento de Yehudá, campamento de Rubén, campamento de los levitas. Entonces el campamento de Efraín con Menashe y Benjamín salen tercero. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus legiones, y el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. Su legión con sus contados 62.700. Acampará junto a él la tribu de Asher, y el príncipe de los hijos de Asher, Pagiel, hijo de Orhan. Su legión con sus contados 41.500. Y la tribu de Naftalí. El príncipe de los hijos de Naftalí, Ahira, hijo de Enán. Su legión con sus contados 53.400. Todos los contados del campamento de Dan, conjuntamente con Asher y Naftalí, 157.600. Últimos partirán según sus banderas. Así que el último grupo en marchar, el último campamento es el de Dan. Y quizá ustedes dicen, ay, pastora, pero tanto detalle, tanto número y tanta cosa. Porque recuerden que nuestro soberano rey es un rey de orden, tiene protocolos, y si no se siguen, no va a haber orden, porque según se mueven, ellos se mueven como si fuera una orquesta en armonía, donde haya orden. Tiene cada uno, conoce su lugar, conoce su función, conoce su propósito y su rol, y para poderlo llevar a cabo, tienen que conocerlo y saber exactamente cómo están establecidos. Y ustedes saben que el que ha estado en un ejército es de igual manera. Está la unidad, está el batallón, está el campamento, y así los grupos, de acuerdo a sus funciones, es que ellos salen, es que ellos trabajan. ¿Para qué? Para que haya armonía, para que haya orden. Así como una orquesta, todos los instrumentos tienen su lugar. Los de viento están a un lado, los de percusión están en otro lado, los de cuerda están a un lado, y así sucesivamente, porque es para que todo en armonía suene bien. Y de igual manera aquí todo tiene que tener un orden para cuando marchan o acampen, todo va a estar en su lugar. Y dice, pero los Levín no fueron censados con los demás hijos de Israel, tal como había ordenado el Eterno a Moshe. Hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado el Eterno a Moshe. Así acamparon por sus banderas y así partieron, cada uno por sus familias según sus casas paternas. Capítulo 3. Estas son las descendencias de Aarón y Moshe en el día que había hablado el Eterno a Moshe en el monte Sinaí. Ahora recuerden que ellos están contando, y esto no se hizo en una hora, en 2 horas, y posiblemente ni siquiera en un día. Pasaron varios días porque son tantos. Verso 2. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Elazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los ungidos como Coanim, que fueron investidos para ministrar. Y a pesar de que menciona a los descendientes de Aarón y Moshe, y no menciona a los hijos de Moshe, sino los hijos de Aarón, estaba leyendo un comentario que aquel que enseña Torah es como si hubiera dado a luz, hubiera parido, hubiera sido el padre de la persona a quien le enseña Torah. Y se acuerden que Moshe, el que le enseña a Aarón y a sus hijos todo lo que van a hacer antes de ellos ser investidos. Por lo tanto, Moshe es considerado como un padre de los hijos de Aarón. Verso 4. Pero murieron Nadab y Abiú delante del Eterno cuando acercaban fuego extraño delante del Eterno en el desierto Sinaí, y ellos no tenían hijos. Entonces ministraron Elazar e Itamar delante de Aarón su padre.
Habló el Eterno a Moshe diciendo, acerca a la tribu de Leví y la pararás delante de Aarón el Cohen y lo servirán. Entonces ahora los levitas van a ayudar o a servir a los Coanim. Dicen, cuidarán el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante de la tienda de reunión para realizar el servicio del tabernáculo. Cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y el encargo de los hijos de Israel para realizar el servicio del tabernáculo. Todo es servicio en el tabernáculo. Abodá, servicio. ¿Servir a quién? Al Padre, al Eterno, conjuntamente al pueblo. Verso 9. Entregarás a los Levín, a Aarón y a sus hijos. Ellos están entregados a él de parte de los hijos de Israel. Y a Aarón y a sus hijos encargarás que cuiden su, que es una, o sea, su sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. De nuevo, un extraño es aquel que no está legalmente autorizado para ejercer las funciones de Coanim ni de levitas. Entonces, los Coanim, Aarón y sus hijos son responsables por todo lo que se hace en el tabernáculo. Cualquier persona, cualquier levita que haga función que no le corresponde, los Coanim son responsables. Cualquier levita que haga algo que no tiene, que no le corresponde, los sacerdotes son responsables. Y recuerden que le puede costar la vida a un individuo que usurpa una función que no es de él. Por lo tanto, tienen que estar pendientes ellos de su sacerdocio, de no hacer nada que no les corresponda y de igual manera de los levitas que no hagan nada que no les corresponda a ellos. Ese es el extraño, aquel que legalmente no está autorizado a ejercer una función en particular. Verso 11, habló el Eterno a Moshe diciendo, he aquí yo he tomado los Leviim de dentro de los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. Entonces serán para mí los Leviim, porque mío es todo primogénito, todo aquel que abre matriz, le pertenece a Hashem. Dice, en el día que maté todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí todo primogénito de Israel, desde la persona hasta la bestia. Míos serán, yo soy el Eterno, o sea que todo primogénito, todo que abre matriz, o sea, ese primer fruto que sale, le pertenece a Hashem, tanto de seres humanos como de los animales. Y en este caso, él ha escogido a la tribu de Leví en sustitución de todos los primogénitos. Y vamos a ver qué significa eso. Habló el Eterno a Moshe en el desierto Sinai diciendo, cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas por sus familias, todo varón de la edad de un mes para arriba los contarás. ¿Y por qué de un mes para arriba? Porque le dan oportunidad a que el bebé llegue a los 30 días porque el grado de mortalidad más alta es antes de los 30 días. Entonces hay que observar y asegurarse que ese niño va a vivir. Entonces esperan hasta los 30 días. Y como le pertenecen ya a Hashem, entonces son contados desde los 30 días o el mes en adelante. Dice, los contó Moshe conforme al Eterno, tal como se lo ordenó. Y estos fueron los hijos de Leví por sus nombres, Gershón, Kehat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gershón por sus familias, Libni y Shimi. Los hijos de Kehat por sus familias, Amram, Itzhar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Mushi. Estas son las familias de Leví según sus casas paternas. De Gershón, la familia Libni y la familia Shimi. Estos son las familias de los Gershunim. Sus contados fueron según el número de todo varón de la edad de un mes para arriba. Sus contados fueron 7,500. O sea, de la familia de Gershón, 7,500. Las familias de Gershuni detrás del tabernáculo acamparán hacia el oeste, o sea que están al lado de Efraín, del campamento de Efraín. El príncipe de la casa paterna de Gershuni, el Yasaf, hijo de Lael. El encargo, o sea, cuál es la función de
la familia de Gershón. Y esto es específico para ellos. Nadie puede hacer el trabajo de ellos, ni ellos pueden hacer el trabajo de otro. El encargo de los hijos de Gershón, de la tienda de reunión, el tabernáculo, la tienda, su cobertura, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio y el velo de la entrada del patio que está junto al tabernáculo y al altar alrededor y a sus cuerdas para toda su labor. O sea, las partes más externas del tabernáculo le corresponden a la familia de Gershón, que están ubicados al lado oeste, juntamente al campamento de Efraín. Verso 27 de Kehat, la familia Amrami, la familia Ishari, la familia Hebroni y la familia de Uzieli. Estas son las familias del Kehat. El número de todo varón de la edad de un mes para arriba, 8,600 cuidadores del encargo sagrado. O sea, Kehat está encargado de lo más sagrado dentro del tabernáculo. Las familias de los hijos de Quejar acamparán en el costado del tabernáculo hacia el sur. O sea que ellos van a estar cerca del campamento de Rubén. El príncipe de la casa paterna de las familias del Quejati, Elitzafán, hijo de Uziel. Y el encargo de ellos era el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios sagrados que ministrarán con ellos, y el velo interior y toda su labor, o sea, el velo que cubre el arca. Y el principal de los príncipes de Leví, Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, al mando de los cuidadores del encargo sagrado. O sea, Eleazar, hijo de Aarón, va a estar como, vamos a decir, como supervisor vigilando a la familia de Quejar cuando ellos están haciendo el encargo que les corresponde. Verso 33 de Merari, la familia Mahli y la familia Mushi. Estas son las familias de Merari. Sus contados, el número de todas las familias de Merari. Sus contados, el número de todo varón de edad de un mes para arriba, 6,200. El príncipe de la casa paterna de la familia del Merari, Suriel, hijo de Abijail. En el costado del tabernáculo acamparán hacia el norte, o sea, están con el campamento de Dan. La orden de encargo para los hijos de Merari fueron las tablas del tabernáculo, sus pasadores, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y toda su labor. Y las columnas del patio alrededor, sus basas, sus estacas y sus sogas. Por lo tanto, a ellos les corresponde como decir el esqueleto, la madera, lo que sea madera, lo que le da forma, lo que sostiene al tabernáculo y todo alrededor. Y dice, verso 38. Y los que acampaban delante del tabernáculo hacia el este, delante de la tienda de reunión, hacia el oriente, Moshe, Aarón y sus hijos que guardaban el cuidado del santuario para el encargo de los hijos de Israel. Pero el extraño que se acercare morirá. O sea que Moshe, Aarón y sus hijos estaban exactamente al frente de la entrada del tabernáculo, o sea, al este. Ellos son responsables de que nadie que no tenga autorización legal pase para adentro. Por lo tanto, ellos son los que están vigilando. Si ellos dejan pasar a alguien que no puede no debiera, ya usted sabe, rito ley. Todos los contados de los Levíim que contaron Moshe y Aarón, de acuerdo con el mandato del Eterno por sus familias, todo varón de la edad de un mes para arriba, 22,000 levitas de 30 días para arriba. Verso 40. Dijo el Eterno a Moshe, cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de la edad de un mes para arriba y censa el número de sus nombres. Ahora el censo es de todos los primogénitos. Ya contaron los levitas de un 30 días de nacido en adelante. Ahora el Eterno pide que cuenten a todos los primogénitos. Dice, tomarás a los Levín para mí, yo soy el Eterno, en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel y a las bestias de los Levín, en lugar de todo primogénito de las bestias de los hijos de Israel. ¿Y por qué es esto? En el antiguo Medio Oriente y se entiende que antes el primogénito de toda familia tenía la responsabilidad, como decir, de lo religioso, de lo espiritual, de los servicios que tenían que ver
con asuntos de espiritualidad de la familia, de sus dioses, de ser lo que estaba encargado de los dioses de la familia. Recuerden que en otras culturas habían dioses familiares, dioses estatales, dioses nacionales, pero la familia, cada familia tenía sus dioses, como Labán, el papá de Raquel, tenía sus dioses que peleó con Jacob desde que se lo había robado, porque eso le pertenecía al primogénito. Esa era la función del primogénito, de encargarse de los dioses y de la cuestión, vamos a decir, religiosa de la familia. Y ellos era lo que hacían sacrificios, ofrendas, pero entonces con el asunto del becerro de oro, que los levitas fueron los únicos que no fueron seducidos a idolatrar, a ir detrás del becerro de oro, sino que defendieron el honor de Hashem. Hashem decidió tomarlo solamente a los levitas como aquellos que le van a ministrar, como aquellos que le van a servir, en vez de todos los primogénitos. Porque los primogénitos entraron en idolatría. Los primogénitos se fueron detrás del becerro de oro. Los primogénitos hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Hashem. Solamente los levitas se mantuvieron fieles y leales. Por lo tanto, Hashem ahora, en vez de tomar todos los primogénitos de la familia, toma solamente a los levitas. Entonces, dice, verso 42, contó Moshe, tal como lo había ordenado el Eterno, a todo primogénito de los hijos de Israel. Fue todo primogénito varón el número de los nombres de la edad de un mes para arriba, sus contados 22,273. Habló el Eterno a Moshe diciendo, toma los Levim en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel y a las bestias de los Levim en lugar de sus bestias. Y serán para mí los Levim, yo soy el Eterno. Y para los rescates de los 273 que exceden a los Leviim de los primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 shekalim por cabeza. O sea, de todos los primogénitos de Israel que contaron, habían 22,273 y solamente habían 22,000 levitas. Por lo tanto, quedaron 273 que no tenían un levita correspondiente. Entonces Hashem dice que aquellos que no tenían un levita correspondiente a la primogenitura tenían que ser rescatados. O sea, como no podían servir, o sea, como no tenían un levita que correspondieran a cada de los 273 como primogénito, estos primogénitos como que sobran, tienen que pagar una ofrenda de 273 cada uno, una ofrenda de 5 shekalim, cada uno de ellos, como un rescate, ya que no tienen un levita que les corresponda en primogenitura, entonces ellos dan una ofrenda de 5 shekalim. Y dice, darán la plata a Aarón y a sus hijos en rescate de los que exceden de ellos. Tomó Moshe la plata en rescate de los que excedían sobre el rescate del Leviim, de los primogénitos de los hijos de Israel. Tomó la plata, 1,365 shekalim sagrados. Y entregó Moshe la plata de los rescatados a Aarón y a sus hijos, de acuerdo con el mandato del Eterno, tal como había ordenado el Eterno a Moshe. O sea que ese dinero de rescate de los primogénitos que no tenía un levita correspondiente, le era entregado a Aarón y a sus hijos, o sea, es entregado al Cohen, al sacerdote. Hoy día hay una ceremonia que se llama Pidyon Haben. Cuando un primogénito que no es levita, que no es sacerdote, pero es primogénito, como no puede servir a Hashem, no puede servir en la boda del tabernáculo, en la boda del templo, da un rescate. No puedo servir, pero entrego este rescate como una recompensa de que no puedo servir porque no soy levita, aunque soy primogénito. Por lo tanto, dan 5 shekalim. Hoy día se llama eso Pidyon Haben y es una ceremonia que hacen y dan 5 shekels. Si conocen a un Cohen, pues entonces le entregan esos 5 shekels al Cohen. De nuevo, son ceremonias que usualmente se hacen entre los
eh, judíos religiosos ortodoxos. No es una ofrenda que se le da a cualquiera. Conforme a la Torá, es la ofrenda que tiene que dársele al Cohen. Y es como un reconocimiento de que este primogénito no puede servir en el templo porque ni es levita ni es Cohen. Por lo tanto, da un rescate de 5 shekels. Capítulo 4. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: censa a los hijos de Kehat del medio de los hijos de Leví por sus familias según sus casas paternas, de la edad de 30 años para arriba hasta 50 años. O sea, ya están escogidos, son levitas, son de la familia de Kehat. Ahora, mira a ver cuántos de esos tienen 30 años, son de 30 a 50 años. ¿Por qué? Porque esos son los años de servicio en el tabernáculo o en el templo. Y en otro sitio dice 25 años. De nuevo, la perspectiva, la interpretación es lo siguiente. Cuando en algunos sitios se lee que es 25 años, se entiende que era que se les daba como 5 años de entrenamiento a llegar a los 30 y de 30 a 50 entonces servían. Parece que antes servían 20 años eh, de servicio directo en el tabernáculo. O sea, esa era la edad que Hashem había dispuesto. Dice 30 años para arriba hasta 50 años todo el que viene al ejército para ejercer la labor en la tienda de reunión. O sea, ejército del servicio a Hashem en el tabernáculo o en el templo. Este es el trabajo de los hijos de Kehat en la tienda de reunión, sagrado de sagrados. Vendrá Aarón y sus hijos cuando partiera el campamento, bajarán el velo que cubre y cubrirán con él el arca del testimonio. Recuerden que había un velo que dividía entre el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Con ese velo que divide ambos sitios, con ese velo tenían que cubrir el arca. Así que tienen que bajar ese velo, cubrir el arca. Luego que cubre, pondrán sobre él una cubierta de piel de tajash, extenderán un paño entero de lana celeste por encima y colocarán sus barras. Y aunque las barras dicen que no se pueden remover, se cree que las barras estaban puestas como que se podían esconder y luego podían ser levantadas para cuando se cargaba el arca. Por lo tanto, tiene que ser cubierto con el velo y luego con una cobertura de piel y luego con una cobertura de color celeste, o sea, azul, y luego arreglar sus barras. Y tiene que ser así, no puede ser de otra manera, no puede poner un paño rojo o un paño color blanco, no, es como dice Hashem que se haga. Sobre la mesa del pan extenderán una tela de lana celeste, colocarán sobre él los moldes, las cucharas, los soportes y los medios tubos que para contención de los panes. Y el pan continuo sobre ella permanecerá. O sea, recuerden que los panes no se pueden remover al menos que sea Shabbat y son reemplazados con panes frescos. Extenderán sobre ellos un paño de lana carmesí y lo cubrirán con una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Tomarán un paño de lana celeste y cubrirán el candelabro de la iluminación, a sus candelas, a sus despabiladeras y a sus braseros y a todos los utensilios para su aceite con los que le sirven. Lógico, la lámpara que tiene el fuego que no se puede apagar, no lo puedes cubrir con tela, porque si no se quema todo. Esa lámpara era llevada aparte para que entonces pudieran hacer el resto llevarse el candelabro, el resto de las lámparas. Colocarán a él y a todos sus utensilios en una cobertura de piel de tajash y colgarán todo eso de las perchas. Sobre el altar de oro extenderán un paño de lana celeste, lo cubrirán con una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Tomarán todos los utensilios de servicio con los cuales sirven en el santuario, los colocarán en un paño de lana celeste, los cubrirán con una cobertura de piel de tajash y lo colgarán en las perchas. Porque recuerden que los muebles del lugar santísimo tenían que ser cargados en los hombros, no podía ser puesto en carretas, tenía que ser cargados por los Kehati, los Kohanim que eran de la familia de Kehat, y tenía que ser llevado sobre sus hombros.
Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de lana púrpura. Colocarán sobre él todos sus utensilios con los que servirán sobre él, los braseros, los garfios, los badiles y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Terminarán Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando partiera el campamento, y después vendrán los hijos de Quehat para transportar. O sea que los hijos de Quehat no podían tocar nada hasta que todo fuera cubierto por Aarón y sus hijos, por los sacerdotes. Una vez todo está cubierto, tal y como Hashem pidió que se cubriera, entonces podían los hijos de Quehat entrar para removerlos y transportarlos. Pero no tocarán el santuario porque morirán. O sea, no tocarán el arca ni nada de las cosas bien sagradas. Esta es la carga de los hijos de Quehat en la tienda de reunión. Todo tenía que ser cubierto por los Kohanim y luego entonces los hijos de Quehat podían entrar y cargar lo que les correspondía. El cargo del Azar, hijo de Aarón, el Cohen, era el aceite para alumbrar, el saumerio de especies, la oblación continua y el aceite de unción. El cargo de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, en el santuario y sus utensilios. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: no hagan que se corte la tribu de las familias Quejati de entre los Leviim. O sea, no permitas que ellos hagan algo que les cueste la vida. Ustedes son responsables. Si no pueden tocar ni mirar nada de lo que es bien sagrado hasta que todo esté cubierto, usted asegúrese que todo está cubierto antes de que ellos entren, porque si no, ustedes son responsables por sus vidas. Esto les harán para que vivan y no mueran. Cuando se acerquen al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y los colocarán a cada uno en su trabajo y en su carga. No entrarán para ver cómo se cubre el santuario porque morirán. O sea, ellos tienen que asignarle, recuerden que los de Quehat son muchos, entonces Aarón y sus hijos tenían que asignarle, ok, ustedes cargan hoy esto, ustedes cargan hoy esto, y mañana cargan ustedes esto, porque no podían entrar todo a la vez, porque entonces sería un desorden. Cada uno tenía el día, el momento en que iban a cargar las cosas. Y todo tenía que estar cubierto, porque la familia de Quejar y además todos los levitas son responsabilidad de los Juanim. Así que con eso se termina la porción. Quiero compartir con ustedes el PowerPoint, que más o menos va a ser como un repaso de lo que acabo de decir. Pero para aquellos de ustedes que les gusta lo visual, pues entonces vamos. Así que Bamidbar, números 1, 4, 20. Las Haftarah se encuentran en Oseas, capítulo 2, verso 1 al 22. Y luego en el Brit Hadashah correspondiente a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 20, y Mateo 4, del 1 al 17. Y sabemos que todas las tribus tenían un diseño en particular, un símbolo de cada tribu. Por ejemplo, sabemos que el león es de la tribu de Judá, por lo tanto eso era lo que iba como insignia en la bandera de ellos. Un resumen de los 4 libros. Bereshit trata de un creador de comienzos, de orden y soberano. En Shemot hablamos sobre la redención de Egipto para dar identidad e instrucciones a su pueblo por medio del pacto. En Vayikra, llamados a Kedusha, santidad, a ser santos, a ser distintos porque Hashem es santo. Y en Bamidbar, poner en práctica el propósito, función y rol de cada individuo, el de la comunidad, y así mantener el orden divino en la tierra. Recuerden que el libro de Números tiene que ver con orden. Esta porción no contiene instrucciones sobre mitzvot. Importante es el censo pedido por Hashem por familia y tribu, incluyendo a los levitas. La organización del campamento durante la estadía del pueblo en el desierto en 4 grupos alrededor del Mishkan, mientras que los levitas están en el centro entre el Mishkan y las tribus.
El rol especial de la tribu de Leví en el mantenimiento y seguridad del Mishkan y en el servicio de la boda, llevado a cabo principalmente por los descendientes de Aarón y los demás levitas como asistentes. Recuerden que esto antes era la función del primogénito y ahora es la función de los levitas. De la familia de los levitas tenemos el registro de los levitas. Hay tres familias levitas: gershonitas, quejatitas y meraritas. Tenían funciones y tareas y localizaciones específicas dentro del campamento. Los primogénitos eran redimidos a cambio de los levitas. Las funciones y tareas no eran intercambiables. Querer hacer lo de otro era usurpación y causaba caos. Organización representa orden. Varones de 20 años, adultos para arriba. ¿Para qué? Para la milicia. Levitas de 30 días para arriba, ¿para qué? Para la boda o el servicio del Mishkan. De 25 a 30 años hasta 50 años servían. Primogénitos de 30 días para arriba eran redimidos por 5 shekels o 5 shekalim, o sea, los primogénitos que no son levitas, no son sacerdotes, eran redimidos por 5 shekalim, que es el rito de Pidyon Haben, redención del hijo, en este caso del hijo primogénito, sustituido por los levitas. El Mishkan iba en el centro del campamento y las tribus alrededor. Había que marchar en orden. Primero salía Judá del este, segundo el campamento de Rubén del sur, seguido por los levitas y el Mishkan que está en el centro. Tercero iba Efraín y por cuarto o último iba Dan, que estaba al norte. Elevar la cabeza es el censo y aquí tenemos todos los números en base a cada tribu para un total de 603,550. Tarea por familia. Aarón y sus hijos, sacerdotes para ministrar y servir en el Mishkan, representando al pueblo ante Hashem, y Hashem ante el pueblo, eran los intermediarios para enseñar la Torá y distinguir entre lo puro e impuro, lo santo y lo profano, servir como jueces, guardar los decretos de las festividades y santificar el Shabbat. Eleazar era el jefe de los levitas y de la guardia del Mishkan. Recuerden que habían guardias, habían turnos de guardias por todas las entradas, tenían que ser guardadas para evitar que nadie que no tuviera autoridad legal pudiera entrar. Los gershonitas, acampados al oeste, encargados del Mishkan, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada de este, y que está alrededor del Mishkan y del altar, y las cuerdas para todo su servicio. Los quejatitas se acampaban al sur, tenían al cuidado de ellos el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Una vez todo cubierto, entonces podían cargar las cosas santas. Los meraritas acampaban al norte. A cargo de los hijos de Merari estaban los tablones del Mishkan, sus travesaños, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y todo lo concerniente a su servicio, así como las columnas que rodean el atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Moisés, Aarón e hijos acampaban al este, quienes harán la guardia del santuario en nombre de los hijos de Israel. El extraño que se acerque será muerto. Así que aquí tenemos la organización del pueblo de Israel en base a sus tribus, tal como Hashem lo había ordenado. Recuerden que para el este, tabernáculo en el centro, al este de la entrada estaba Moisés, Aarón y sus hijos, y seguido por Judá, Isaacar y Zabulón, que quedan al este. En el lado sur van a estar los coatitas con Rubén, Simeón y Gad. En el lado oeste van a estar los de Gershón con Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte los meraritas con Dan, Asher y Neftalí. Toda la ubicación de las tribus de Israel en el desierto tenían, tal y como acampaban, tenían que marchar. Así que tenemos 603,550 para la milicia y los 22,000 levitas para el servicio.
Recuerden que el tabernáculo quedaba en el centro, siempre estaba en el centro porque correspondía a proteger el tabernáculo, el Mishkan, el lugar de la presencia de Hashem. Tenemos el Mishkan en el centro, los levitas alrededor y luego el campamento de las cuatro divisiones de las tribus. Y todos estaban agrupados alrededor del tabernáculo. Y aquí vemos de nuevo los números de cada tribu y de los levitas alrededor del tabernáculo. Es un campamento perfecto, organizado. Y aquí vemos una imagen que es cortesía de Wisdom and Torah, cómo debió verse realmente el tabernáculo en el desierto, donde tenemos las demás tiendas alrededor, representando los lugares o los edificios que vamos a ver en el templo, con sus funciones en particular alrededor del tabernáculo y alrededor del templo. Todos tenían sus emblemas y estandartes. Por ejemplo, sabemos que la tribu de Benjamín era un león, la tribu de Dan era una balanza, la tribu de Leví, lógico, el sacerdocio, la tribu de Zebulón, barcas, porque yo estaba encargado de mercancía y de negocio en el mar. La tribu de Naftalí tienen un ciervo porque eran rápidos. La tribu de Asher, un árbol de olivo porque está asociado con el aceite. Tenemos a Gad asociado con campamentos. Rubén con lo que ya, la flor de mandrágora será, que era lo que le había pedido Lea y luego Raquel se las quitó. Judá el león. José aquí, no sé exactamente lo que dice aquí, perdón. Simeón con castillos o fortalezas e Isaacar con un burrito. Y los colores, en base a los colores que ellos tenían en el pectoral. Y aquí vemos el pectoral con cada tribu, cada color asignado como Hashem había dicho. Lógico, muchos de estos colores hoy día no sabemos exactamente cuáles son, se tienen idea, de nuevo, diferentes perspectivas, especulaciones de cuáles eran los colores, pero sí eran unos colores distintivos de cada tribu y cada uno con su emblema y su bandera. Y luego en Oseas, algo muy bonito con respecto a Oseas es que habla de que dice, por tanto yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Y tenemos que entender que muchas veces Hashem nos tiene que llevar a un desierto, a un lugar árido o inhabitable, un lugar que solamente estamos con Él para podernos hablar y quitarnos de todas las distracciones y todas las cosas que a veces nos impiden escuchar su voz, nos impiden comunicarnos con Él, nos impiden ser guiados por su Espíritu Santo y muchas veces pues tenemos que terminar en un desierto para entonces reconocer que Él nos está hablando. Y dice un verso muy hermoso en Oseas 2:19 que dice, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Recuerden que justicia es Sedec, derecho es Mishpat, misericordia Gesed y compasión Raham. Y este es un verso muy hermoso que en el judaísmo se entiende que cuando se da el pacto en el monte Sinai es como si fuera una ketuba, como si fuera un convenio de matrimonio, un pacto de matrimonio entre Hashem y su pueblo Israel. Así que son versos muy hermosos en Oseas. Y recordándole que el comienzo del estudio del libro de Bamidbar sea para retarnos y no para entretenernos. La Torah es el fundamento para construir vidas y familias con propósito, orden y éxito. De eso se trata Shavuot, que estaremos celebrando este domingo, Dios mediante, que Shavuot tiene que ver con el Matan Torah de Ruach HaKodesh, o sea, la revelación y el regalo de la Torah y el derramamiento del poder del Espíritu Santo, como lo leemos en el libro de Hechos, que ocurrió en Shavuot. Así que tenemos ambas cosas, Torah y Espíritu Santo, necesarios ambas cosas para poder vivir la vida que Hashem pide de cada uno de nosotros. Así que Hag Shavuot Sameach
Espero que puedan celebrar, que puedan tener una festividad muy agradable, que sea de gran bendición, que entiendan lo que significa, que comprendan el regalo tan grande que Hashem nos ha dado a través de su palabra, a través de su Torah y sobre todo a través de el empoderamiento del Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo a veces es muy difícil llevar a cabo los mandamientos, su Torah y su propósito. ¿Ok? Así que con eso terminamos la porción de esta noche.